Muy buenas a todos mis queridos primates homínidos lampiños. Mi nombre es Víctor Mesías y en el video de hoy, te voy a recomendar 8 filmes clásicos de Japón. Japón es un país muy conservacionista en lo que respecta a su cultura y tradiciones, cultura la cual se ve plasmada de manera prolija en su arte, incluyendo el cine. Lo cual provoca en el resto del mundo un gran magnetismo por su rica cultura. Magnetismo que ni el mismísimo rey del pop pudo resistir. Como Japón cuenta con una gran historia cinematográfica, espero que este video te sirva como guía para adentrarte en este cine. Guerreros implacables, aterradores espíritus, fuertes tradiciones y una prolijidad artística inigualable. Filmes que sentaron base en sus géneros y que fueron de gran inspiración para grandes directores, no solo de Japón, sino de diferentes partes del mundo. Sin más introducción, empecemos con el video. Woman in the Dunes o La Mujer de la Arena. Es una película suspenso japonesa de 1964. Dirigida por Hiroshi Teshigahara. La película nos habla de un maestro que se va a una zona aislada y desértica de Japón para coleccionar insectos. Luego de que se le pasen las horas y este maestro pierda el bus de regreso a casa, un habitante de la zona lo invita a quedarse una noche en una cabaña. Luego de llegar a la cabaña, resulta que está construida en un gran hoyo en la arena y tendrá que bajar por una escalera. Dentro de la cabaña lo recibe una hermosa mujer quien lo atiende con mucha hospitalidad. El drama de esta película empieza cuando al despertar al día siguiente, la escalera por la que bajó ha desaparecido, y la mujer de la cabaña le cuenta que todo fue una trampa para atraparlo a él también, para que ambos trabajen duramente para la aldea a cambio de agua y comida. Luego de esto el maestro buscará desesperadamente maneras de escapar de aquella prisión de arena. Conclusión. A mi parecer la película hace crítica al sistema poscapitalista de trabajo en Japón, de cómo las clases bajas por más que trabajen, no consiguen lo suficiente para salir del hoyo en el que están y que cada que arriesgan con una oportunidad al fracasar pierden mucho más de lo que pueden conseguir, así como estar en un hoyo de arena. Cada que intentas subir solo provocarás que más arena caiga encima tuyo provocando que la mayoría queden estancados. Pese a su lenta narrativa y claustrofóbica trama, la película nos atrapa con unos contemplativos planos y un hipnótico montaje. Así como debo remarcar las increíbles interpretaciones de los protagonistas. Película que vas a amar si estás estudiando cine o si te gustan las películas que se salgan de lo convencional y abunden más en lo metafórico y lo artístico. Harakiri. Película de acción y drama samurái de 1962 y dirigida por Masaki Kobayashi. En 1630 luego de tantas guerras civiles Japón llegó a un estado de paz, sin embargo, esto significó el desempleo de muchos guerreros samurái, los cuales tuvieron que buscarse la vida de distintas maneras. Sin embargo, luego de tantas guerras la hambruna y pobreza abundaba en todo Japón, provocando que muchos de estos prefirieran morir con honor a través del ritual del harakiri, el cual consiste en abrirse el estómago con un cuchillo ceremonial y sacarse las entrañas. Es entonces cuando un pobre samurái llamado Sugumo, quien se había quedado sin un señor a quien servir luego de la abolición de su clan, decide ir a la casa del clan Ichi, para pedirles un sitio digno y un padrino para realizarse el harakiri. Es allí donde el señor Said Kageyu lo recibe y prepara todo para el sagrado ritual. Sin embargo, Sugumo pide algo de tiempo para contarle su historia de vida y de cómo éste llegó a tal situación. A medida que Sugumo vaya narrando su historia, el clan Ichi se irá dando cuenta que sus intenciones van más allá que solo realizarse el harakiri. Conclusión. Esta es una película con una narrativa muy lenta, pero que nos dejará expectantes en todo momento y sin posibilidad de apartar los ojos de la pantalla. Con unos planos prolijos y unas interpretaciones excelentes hacen de esta película una de las mejores y más recomendables de esta lista.
Onibaba. Es una película de terror rural de 1964 y dirigida por Kaneto Shindo. La película transcurre a través de un caótico periodo histórico en Japón, el periodo Nambokucho, periodo en el que Japón pasó por un conflicto entre dos cortes imperiales, la Corte del Sur y la Corte del Norte. En medio de este conflicto la historia se centra en dos mujeres, una mujer mayor que espera a que su hijo Kichi regrese a casa y la esposa de su hijo, quienes viven ocultas en un campo de arroz, asesinando soldados y vendiendo sus armaduras en el mercado negro. Luego de que llegue el amigo de Kichi, les cuente de que Kichi probablemente fue asesinado y no llegara a casa, a lo largo de la cinta intentará cortejar a la joven ahora viuda. Cosa que la madre del difunto Kichi va a impedir a toda costa incluso si esto no tiene en cuenta los sentimientos de la joven. Durante la película esta mujer intentará evitar que estos dos se junten, utilizando una máscara samurái que presuntamente está maldita. Conclusión. La película nos habla mucho de cómo los seres humanos siempre tratan de a través del miedo, restringir los impulsos más primitivos de nuestra naturaleza. Tales como el sexo, que si lo pensamos no es más que una necesidad más al igual que el hambre o la sed. A esto se suma al estrés, la pobreza y soledad de los personajes en medio de una guerra civil. Excelente película para los amantes del terror rural. Ugetsu Monogatari. Es una película bélica con elementos de fantasía estrenada en 1953 y dirigida por Kenji Mizoguchi, la cual está basada en una serie de tradicionales cuentos japoneses escritos por Ueda Akinari. Esta película nos narra la historia de dos humildes campesinos y sus familias en pleno siglo XVI, quienes llenos de ambición dejan su aldea para cumplir sus más anhelados sueños. Uno de ellos, Tobei, tiene el sueño de convertirse en un gran samurái y de luchar junto a ellos, mientras que el otro protagonista, Genjuro, quiere volverse rico para darle una mejor vida a su familia. En su travesía atravesarán encuentros con samuráis y espíritus tradicionales de la cultura japonesa. Conclusión. Esta película llena de fantasía y aventura lleva muchos de los valores de aquella época, básicos para entender la manera de pensar de los japoneses. La moraleja de resistir las tentaciones más comunes como la lujuria, la avaricia y el orgullo, con tal de proteger lo más importante para todo hombre, su trabajo y su familia. Una hermosa película que con un gran ritmo y preciosas escenas no ha envejecido nada pese a su antigüedad y totalmente recomendable para los amantes de las leyendas y cuentos fantásticos japoneses. Light Spring o Primavera Tardía. Es una película dramática de 1949, dirigida por Yasuhiro Ozu y basada en la novela de Kazuo Hirotsu titulada Chichi to Musume. Esta película pertenece a un tipo de cine japonés llamado Chominjeki que suelen relatar la vida cotidiana del japonés en los tiempos modernos de la posguerra, retratando las relaciones familiares y costumbres. Este género se caracteriza mucho por el ritmo tranquilo de sus historias y por un uso estático en la cámara. La historia tiene como protagonista al señor Tsukichi Somiya, un profesor viudo que vive con Noriko, su hija soltera de 27 años, quien hace las labores del hogar mientras que su padre se encarga de trabajar. Un día la hermana del señor Tsukichi le dice de que ya es hora de que su hija se case con un hombre, así que el padre de Noriko le insiste en que se case con un joven estudiante de universidad. A lo que ella le comenta que no tiene planeado casarse ya que eso dejaría solo a su padre. Y a través de la película abundamos mucho en la íntima relación de cariño que tienen padre e hija. Las ganas de su padre de que su hija se case y forme una familia y el cariño de Noriko que se niega a dejar solo a su padre viudo. Conclusión. Esta es una película de vida cotidiana y costumbres japonesas después de la Segunda Guerra Mundial y muy especial debido a todo lo que tuvo que pasar esta película para poder ser estrenada. Debido a la ocupación americana en el Japón de aquella época. Un drama familiar japonés con un estilo muy marcado e interpretaciones supernaturales.
Un clásico considerado la mejor película de su director y de las películas Shōnen-geki. Perfecta para aquellos que les gustan las películas con tramas más familiares y simples, perfecta sin necesidad de violencia o actuaciones exageradas, una película apta para todo público. Antes de continuar, quiero aclarar que las últimas 3 películas que voy a nombrarles son dirigidas por un mismo director, ya que una lista de clásicos japoneses no es nada sin las obras del gran Akira Kurosawa, uno de los mejores y más importantes directores de la historia de Japón. Responsable de dirigir Los 7 Samurái, película que es considerada por muchos la primera película de acción de la historia del cine, en la cual un grupo de samuráis ayudarán a un pequeño y humilde pueblo, que está sufriendo múltiples robos por parte de una tropa de bandidos en el siglo XVI. Una película que, si bien no es para todo el mundo, no deja de ser un clásico imposible de mencionar en un top de películas clásicas japonesas. Rashomon. Es una película de crimen y suspenso estrenada en 1950 y dirigida por Akira Kurosawa. La trama de la película se centra en 3 hombres que se reúnen para refugiarse de una fuerte lluvia. Ambos se ponen a comentar acerca de un terrible crimen de un bandido que mató a un hombre y violó a su mujer, todos dando su punto de vista acerca de todo lo sucedido, y narrándonos a los espectadores a través de flashbacks, los testimonios no solo del culpable y una de las víctimas, sino que esta película reinterpreta el género de crimen y misterio a través de lo paranormal, ya que, en cierto momento, el esposo muerto de la mujer que ha sido violada nos cuenta su versión del crimen a través de una chamán. Conclusión. La película tiene un creativo montaje, así como unas interpretaciones que nos pondrán los pelos de punta. Un filme que nos habla de la naturaleza egoísta y orgullosa del hombre, que no se va de nosotros ni siquiera dejando este mundo. Si te gustan las películas con el elemento de crimen y llenas de dilemas morales, esta es sin lugar a duda una película que no puedes perderte. Yojimbo. Es una genial película de acción y aventura dirigida por Akira Kurosawa, estrenada en 1961, la cual tuvo una adaptación a Spaghetti Western de parte del director Sergio Leone. La historia nos habla de un samurái que se hace llamar Sanjuro, vaga por el mundo guiándose meramente por el destino, cosa que le lleva a un pueblo dividido por 2 mafias, en donde la gente pasa miedo y sufre por el conflicto de ambos grupos. Es entonces cuando el samurái decide quedarse a ayudar a los aldeanos a deshacerse de los bandidos a cambio de comida y sake. Una película que debes ver si te encantan las películas de samuráis. Tiene una trama con un excelente ritmo llena de acción, duelos a katanas, mucho humor y un uso exquisito de planos viniendo de este gran director. Una película perfecta para convencer a ese amigo que no le gustan las películas clásicas. Ikiru. Esta película es a gusto personal mi película clásica de Japón favorita. Y mi favorita de Akira Kurosawa. Es una película melodramática de 1952. La historia empieza con un burócrata japonés llamado Kanji Watanabe e interpretado por Takashi Chimura, quien envuelto en su vacío y aburrido trabajo burocrático está totalmente desconectado de la vida. En palabras del narrador, ni siquiera se le puede considerar a alguien vivo. Un día debido a un intenso dolor de estómago va al hospital para enterarse que a este no le queda ni un año de vida. Impactado y deprimido deja de asistir a su trabajo y empieza a beber y darse los placeres que nunca se dio. Es entonces cuando irá conociendo a distintos personajes con los que irá relacionándose íntimamente con el fin de encontrar un sentido a su existencia.
recordando lo vacía que se había vuelto su vida luego de la muerte de su esposa y en lo que su trabajo lo había convertido. Es entonces cuando él decide regresar al trabajo, pero para hacer algo diferente, algo que debió haber hecho desde el principio. Conclusión. Esta película, aparte de ser bastante triste, nos habla de una realidad del día a día, haciendo crítica de lo inútil del sistema burocrático. De cómo fue creado para que las demandas del pueblo fueran atendidas por organismos especializados para su pronta solución. Sin embargo, la burocracia a día de hoy se ha convertido en un sistema que lo único que hace es evadir responsabilidades. En algunas zonas de Latinoamérica hacen falta incluso protestas, paros o marchas para que el gobierno atienda las necesidades básicas de la población. De cómo la labor de los burócratas es no hacer nada en la mayoría de ocasiones, debido a lo complicado que es que las demandas sean atendidas por algún ministerio. Una película profunda que nos toca a todos por igual, sin importar cuántos años pasen, la burocracia sigue siendo muchas veces un gran problema con el cual lidiar día a día. Hayao Miyazaki dijo una vez: uno debe estar dispuesto a cambiar el mundo entero con su película, incluso si no logras nada. Eso es lo que significa ser cineasta, y eso es lo que es esta película. Y bueno, sin más, este fue el video. Es mi primer video, así que espero que les haya agradado. Si fue así, no dudes en dejarme tu like para que más gente vea este video, y si ya conocían las películas o si creen que me han faltado algunas menciones importantes, déjamelo en la caja de comentarios. Toda opinión o consejo es totalmente valiosa para mí. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video.